Bueno, y fuerte va a ser el aplauso con el que vamos a recibir a Guille Rocamora. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor. Bueno, Guille, esto me parece que ha sido algo como bastante importante, ¿no? Para como la industria, digamos, audiovisual uruguaya. Totalmente. Si es que se le puede llamar, porque tuvo cosas que por lo general no pasan, ¿no? Por ejemplo, de que el equipo sea tan ampliamente uruguayo, Sí, el casting. totalmente. Para empezar, Vos sos el único director también de los que 8 no episodios. pasa eso. No. Sí, yo creo que por suerte se enmarca en los pasos que vienen dando la industria audiovisual, digamos, ¿no? Desde el programa Uruguay Audiovisual, el PUA, que es lo que y la pandemia, esto que empezó como a captar laburos de afuera. Siempre estaba muy marcado por el servicio de producción, ¿no? Entonces te quería decir que el director venía de afuera, el elenco principal venía de afuera, el director de fotografía venía de afuera, la música se hacía afuera, se editaba afuera, en fin, nosotros dábamos un servicio, pero todavía no lográbamos aportar. ¿Qué pibe éramos los Claro, exacto, claro, como que no había un salto a aportar el talento, ¿no? Que se llama así. Y esta serie abrió una oportunidad, digo, hubo otra, yo laburé en Cromañón también, que fui director de segunda unidad, o sea, es un camino progresivo y de hormiga que esto yo creo que es un mojón en ese camino, que es una serie enteramente filmada en Uruguay, con un director uruguayo, con todos los cabezas de equipo uruguayos, o sea, y un elenco mayoritariamente uruguayo. Y eso es, para mí, producto de estas políticas que se han hecho y del crecimiento que ha tenido, porque también para que yo pueda dirigir esto, antes tuve que hacer Cromañón, antes tuve que hacer mis películas, antes tuve que hacer como un proceso en el que venís caminando. La vez que te entrevistamos fue por temas pendientes, exacto, por la peli. Exacto, total. Y bueno, fue una experiencia re linda, sobre todo eso, porque ves que se concreta un camino y lo interesante es que cuando vos empezás a poder aportar talento a los productos audiovisuales, ya no sos solo rehén de las circunstancias económicas o no sé qué para trabajar, no, bueno, ya estás creando, pudiendo aportar en el guión, mañana puedes presentar guiones tuyos, o sea, es como un camino que se va haciendo que me parece que es muy interesante. Guille, hoy leía un poco sobre vos y me enteré que querías ser profesor de historia en algún momento. Sí. O sea que los hechos históricos son algo que te debe convocar muchísimo. Me vuela la cabeza. Yo tenía de profesor en el liceo a De Masi. Yo también lo tuve. Por favor. Capo. Y claro, el tipo empezaba a hablar y yo piraba, sí. Entonces sí, hay algo en que cuando me convocan para este tipo de proyectos, creo que me armo como mi metodología de investigación. Miro mucho archivo, busco mucho también documentos y me permite eso, como encontrar o alimentar mi profe de historia perdido y a la vez creo que eso alimenta la mirada que yo le doy a los proyectos. Claro, pero, perdón, hago como la otra parte de la pregunta, que es desde ese lugar que te interesa tanto y que te gusta también saber hechos puntuales y la verdad, ponele. Claro. ¿Cómo encarás la ficción también desde el lugar del poder que tiene para contar estos hechos y de la humildad que tiene que tener para contarlos? Sin duda. Para mí la ficción tiene un techo en las posibilidades cuando trabaja con historias reales, que no puede hacer justicia, nunca es su voluntad ni su deber, tampoco repara nada, ni yo lo pretendo, ni la ficción lo pretende. Eso como primer marco de trabajo, ¿no? Sabiendo eso, sí me comprometo yo mucho a que tenga una verdad. Quiero decir que aquel que está afectado lo vea y sienta que está bien representado, ¿viste? Yo me moriría de la vergüenza si alguien que estuvo en la explosión de la embajada o algún familiar viera una pantomima de eso, ¿viste? Eso a mí me convoca y por eso nosotros mezclamos archivo real con un archivo que hicimos nosotros con una cámara mini DV, o sea, hay una búsqueda ahí de generar un compromiso con la verdad o con la emoción que es muy importante, ¿viste? Y después, otra cosa que para mí es importante en la ficción, en el hecho histórico, es la mirada. Nosotros construimos una mirada a través de 3 personajes. Porque yo le decía al showrunner, el creador de la serie, Gibbon Snir, le decía, mirá, a mí me parece que los hechos históricos interesan siempre y cuando haya una mirada de un personaje
al cual acompañar y que eso te convoque. Claro. Porque todos sabemos que en el 92 explotó la embajada, en el 94 explotó la AMIA, más o menos las circunstancias, pero no sabemos cómo lo vivió Gisela, cómo lo vivió Diego, cómo lo vivió Galiatri, ¿no? Y cómo se fueron atando esas cosas en primera persona. Y ahí creo que hay una posibilidad de atraer una mirada nueva sobre un hecho. ¿Y vos pudiste meterte en el guión? Sí, nosotros nos metimos bastante, sobre todo por adaptar y condensar cosas que a nivel de producción eran más grandes y no daban. Y después porque yo soy muy defensor de esto que decía, de la mirada de los personajes. Y había momentos que para mí el guión se iba de eso. Entonces yo lo traía y discutíamos. ¿El guión venía de un guionista israelí? Sí, viene de un guionista israelí con una base de unos guionistas argentinos que trabajaron, viste que los proyectos audiovisuales tienen muchas vidas siempre y recorren. Sí. Se hizo una investigación grande en Argentina, se hizo una investigación grande en Israel con gente del Mossad. Y después escribieron unos argentinos, fue para Israel y se terminó en Israel. El guión. Después vino para acá y ahí ustedes también... Y nosotros metimos, sí, y adaptamos mucho. Según lo que ustedes también investigaron por... Claro, lo que nosotros investigamos y sobre todo empezamos a construir los personajes, ¿viste? Porque yo creo que cuando vos le pones esa fuerte mirada, yo qué sé, que Gisela no le gusta salir al aire, era la primera que salía al aire, son cosas que surgieron acá, en el ensayo, en el trabajo, y al final son cosas del corazón del proyecto, ¿entendés? Porque la tipa que te está contando... no quiere salir al aire, no le interesa, pero a la vez empieza a investigar y se compromete. O sea, hay un tránsito del personaje que te termina siendo atractivo para mí. Claro. Participaste también en el casting, te pregunto, Sí. ¿no? Por el guión y contame cómo fue eso, ¿en toda la selección o en algunos personajes en particular? No, generalmente en todo era un compartido con el showrunner, con Gibón. Obviamente para mí era mucho más fácil aportar actores de acá y de Argentina que de Israel, pero yo fui allá, ensayé hice callback, o sea, sí, todo el elenco fue como diseñado. ¿Casting a Michael Aloni? No, Michael Aloni no. Ah, está. No, porque ya tenía una trayectoria importante. ¡Qué atrevido! No, con Michael Aloni el problema, en el momento que a mí me encantaba, yo también había visto Stiesel, era la agenda de él y el tiempo para que aprendiera español. Esa fue Claro. De hecho, filmamos 2 semanas, paramos una y volvimos a retomar el rodaje porque él no llegaba antes, nosotros queríamos empezar el rodaje, nos daba tiempo para preparar el atentado, bueno, fue así, pero también su agenda es importante. No, y el elenco, yo tenía, así como nos planteamos de que era una oportunidad para que, ya que había un director uruguayo, todas las cabezas de equipo fueran uruguayas y la música, la edición, todo lo que te contaba, la fotografía. Música Martín Rivero. Martín Rivero, el arte lo hizo Gonzalo Delgado, editó Fernando Epstein, qué sé yo, nada, todo como el Culaca hizo la foto, toda la barra de acá. Y así como que eso queríamos hacerlo también con el elenco. Está Alfonso Torda a la cabeza del elenco uruguayo. Bien, Está muy bien, sí. Y los únicos argentinos son Malena Sánchez, que es Gisela, y César Bordón, que es el secretario de Presidencia. Ellos dos, encontramos que eran mejores opciones, después de buscar mucho y hacer mucho callback acá también. ¿Cómo fue eso, no? Bueno, que en el momento hubo quejas y todo, ¿no? Ahí en la Ciudad Vieja, cuando tuvieron que hacer como el atentado ese de la embajada. ¿Qué desafíos te generó a vos? Bueno, ya habías hecho Cromañón, sí, que no era un atentado, pero era andaba algo cerca, bastante sí, cerca. ¿Cómo ¿Cómo es la producción de todo eso, no? ¿Qué cosas tenés que ir fijándote? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cómo elegís el lugar, no? Que elegiste había un baldío. edificio... No, un baldío. Ah, es un terreno baldío que está ahí, sí, que está ahí a la vuelta del Café Brasilero. De Mayo y 33. Sí, a la vuelta del Café Brasilero. De hecho, el edificio al lado se ve del Café Brasilero. Es tremendo desafío que involucra, por ejemplo, desde la Intendencia de Montevideo, que nos autoriza a cortar la calle y que nos presta logística, hasta los vecinos, que hubieron vecinos que denunciaron que habíamos tirado una casa, otros que había un atentado, que se llamaban a la policía, ¿no? Y después, para mí fue una demostración grande de lo bien preparado que está el Uruguay para hacer este tipo de cosas. Todas las paredes son falsas, se llevaron kilos y kilos de escombro, de ventanas rotas, se utilizaron locales de enfrente que están como medios abandonados, entonces rompimos vidrios, carteles rotos que habían ahí, y después eso,
intentando molestar lo menos posible, porque además estábamos en un punto neurálgico de la ciudad vieja. Claro, y hay unos juzgados. Hay de todo, y un tipo que tiene un bar enfrente, yo qué sé, había cosas que tal. Entonces esa combinación, filmamos los fines de semana bastante, algunas noches, entonces, pero poníamos y sacábamos autos rotos en patines, a los cuales le ponía fuego por abajo, movimos, no sé, como 300 extras, todos ensangrentados, camiones de bomberos, camiones militares, o sea, es una gran movida. Yo creo que hay un gran compromiso desde las autoridades, desde los vecinos y técnicamente de todos los compañeros de desafiarnos, ¿viste? Entonces es como que casi si te dijera que tipo, hay un reto, bueno, vamos, y todo el mundo se pone atrás de eso y es muy lindo. Incluso yo siento el orgullo del vecino que pasa y te dice, qué increíble lo que están haciendo, ¿viste? Que se alucina con lo que estás intentando hacer. Entonces me parece que hay algo ahí muy rico para el Uruguay que hay que aprovechar, que hay que agradecer también. Aprovecho para agradecerle a todos los vecinos que molestamos. Hay un consulado de la Embajada de México a mitad de cuadra, o sea, el banco, no sé, a todo el mundo se le avisa, a todo el mundo le pide disculpas, se considera. En un momento la bandera de México no la podíamos sacar porque ellos estaban trabajando y eran, bueno, cosas que se borran en postproducción. Sí, borras en postproducción, te acomodás también, ¿no? Obviamente. Pero fue un desafío grande y yo me sentí siempre muy respaldado por los míos y por los... La gente. Sí, eso estaba buenísimo. Qué bueno. Sí. Para los que no son tan amantes de la serie por el tema de los tiempos, yo amo, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta más ver películas, Claro. que, en fin, que hablan, elogian los guiones de película porque como resumen. Para vos, que ya hay una película de Amia, hay un montón de archivos y todo, ¿qué te da la serie para contar esta historia? La serie para mí, donde yo me encuentro que necesito esa cancha, digamos, el tamaño de esa cancha, tiene que ver con las líneas narrativas que vos abrís. Nosotros acá tenemos 3 personajes que narran, que cuentan, que nos importa qué les pasa y que mueven la trama y se mezcla con el otro. Eso en una peli te queda corto, ¿viste? O sea, te queda como... Hay alguien que tiene que guiar más o es más fragmentado el relato. No es que no puedan contar 3, pero no te podés permitir avanzar tanto en lo que a cada uno le pasa. Acá podés y además podés mezclarlos, o sea, que la trama de uno termine impactando en la trama del otro y eso es muy rico y yo creo que las series te dan un poco más de metros para poder hacer eso. Hay toda una unidad del Mossad que se cuenta acá también, todo el canal, está Sole Pelayo que es la compañera de... Es buenísimo el personaje. Impresionante. Está genial. Como una gran chica Almodóvar ahí haciendo periodismo, me encantó. Y quiero decir, entonces te permite como... estirar un poco los universos de ellos, ¿viste? Claro. Está el padre de Gisela, que lo hace Roberto Suárez, que después termina estando involucrado, su estudio de abogados, mantiene una de las empresas a través de la cual... O sea, hay como que lugares para narrar un poco más complejo y más grande. Qué bueno. Guille, porque ya nos queda poco tiempo, nos quedan 3 minutos y nos gustaría también hablar un poco de lo que se viene para vos, porque no es como decías vos, es como de a poco uno va avanzando en su carrera y en las cosas que va a hacer. Y bueno, trabajaste ahora hace poco en Amor Animal, que todavía no salió, con Sebastián Ortega, ahora te llamó de vuelta. Sí. ¿Qué te pasa a vos también con eso, no? Que cuando terminaste de trabajar en Whisky, ahí dijiste, yo me podría dedicar a esto y ahora estás acá. En ese momento. ¿Entendés? Por suerte pude. Mirá, yo estoy muy contento con lo que está pasando a nivel país y a nivel personal. Creo que puedo ser resumen un poco de las dos cosas, digamos, ¿no? Yo hago mi cine de autor que me permite mostrarlo y ser contratado o habilitado para este tipo de proyectos. Ahora estoy escribiendo una serie, una peli también para poder dar ese pasito que decíamos de convertirme en autor también de estas cosas. Y creo que eso está bueno y se condensa de un modo muy lindo. Yo tomé una decisión por allá por el 2013, cuando se estrenó mi primera película, así como la decisión después de Whisky, cuando se estrenó Solo, yo dije, bueno, yo me quiero dedicar a ser director y guionista profesional. Y en ese momento no había un panorama tan claro, dejé de trabajar en publicidad, empecé a estudiar guión en Argentina, me iba una vez por mes o 2 veces por mes, tenía 2 o 3 clases con mi mentor. Y bueno, y eso fue también un prepararme
creyendo que esto iba a pasar. Podría no haber pasado, pero me puse como en ese carril y dije, necesito hacer esto. Estudiaba guión, empecé a escribir mi película de temas propios ahí. En el medio me puse a hacer el documental de Mohamed, mientras que estudiaba. Y bueno, mi compañera Mariana me aguantó los trapos también de que la familia tomara ese camino. Y eso permitió también eso. Después ser un director que de pronto tenía 3 películas, que tenía los guiones escritos, o sea, que me daba donde apoyarme para hacer Cromañón o para hacer AMIA, digamos. Entonces, en paralelo que se daba el proceso político de aprobar un proyecto como el PUA, ¿no? Y que militamos con los compañeros de Asopro también para explicar que había una oportunidad ahí. Pero yo personalmente dije, voy a correr esta guinda y me puse a hacer eso. Así que salió. Salió. Después un montón. Sí. ¿Cómo sigue cortito el camino de los episodios de la serie? Por ahora en Flow. Está en Flow y lo están dando en Telefe también. En Telefe largan uno por semana, todos los viernes, pero te lo dejan colgado y vos podés verlo y ponerte a tiro. Y en Flow están todos. Y una vez que hayan salido todos en Telefe, ¿podremos tener alguna chance de...? Bueno, para mí sería hermoso que se pasara acá. Lo merecemos. Sí, lo merecemos. Yo creo que lo merecemos. Sí, me parece que sí. Me parece que también es como un poco... esto de devolverle a la gente que te decía de agradecerle también es como importante, ¿viste? Ojalá. Guille, muchísimas gracias. Que te siga yendo muy, muy bien. Gracias por la invitación. Que te entrevistemos muchas veces por esas cosas. Así será, que la vea de vuelta en un set, compañero. Ojalá. Me encantaría. Sí, claro. Llámame para el casting que tengas. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos. Nos despedimos hasta mañana. Chau, nos vemos mañana 17:30.